Estamos Muchas frente a gracias. un problema importante. Exactamente, estamos nosotros desde Médicos Sin Fronteras, estamos muy preocupados por las consecuencias que todas estas medidas van a tener sobre las personas. En primera instancia, como lo vimos esta semana, el tema de el cierre de la aplicación CBP One para personas que ya tenían una cita o que estaban, incluso ese día mismo tenían una cita y que de pronto se vieron todas canceladas y que ya incluso pues, gente que había hecho todo este recorrido y que estaba en espera durante meses muchas veces de tener esta cita y que de pronto se ven pues enfrentadas a que ya todo Ya se no hay cancela, cita, ¿no? está cerrado. Eso generó y nosotros tuvimos atenciones de personas en crisis nerviosa y crisis de ansiedad por la incertidumbre que genera, porque ahora no saben qué hacer. Muchos de ellos ya se terminaron los recursos con los que contaban y pues obviamente se encuentran viviendo en albergues en estas ciudades fronterizas con la esperanza de cruzar en los próximos días y de pronto todo se cae para abajo, ¿no? Y entonces, pues ahora, ¿qué hacemos, no? ¿Qué, regresamos, etcétera, ¿no? Y luego, pues obviamente, las caravanas que siguen conformándose o el flujo que sigue, aunque ha bajado muchísimo, hay que decir, desde En el los sur. últimos meses, sí. Sí, sí, ha bajado. Nosotros que estamos, de hecho, estamos en Honduras, estamos en Guatemala, también en Panamá y en el sur de México, y habíamos reportado, sí, un decremento, pero también se habían conformado ciertas caravanas, como lo hemos estado viendo, que salen de Tapachula, que pasan por Huixla, estos días desde San Pedro Tapanatepec en Oaxaca, y hemos estado ahí proveyendo atención. Sin embargo, pues generalmente se disuelven, o las disuelven las autoridades, y muchas, por ejemplo, terminan en la Ciudad de México, también aquí tenemos actividad. Entonces es una situación muy incierta que se va a sumar al tema de las probables deportaciones masivas, para lo que también hay una total incertidumbre. Que no se han dado en estos días, ¿no? Hay que decirlo. No, exactamente. Sabemos que ha habido, y lo hemos visto en las noticias, algunas deportaciones, pero de cientos de personas, Que son etcétera. las mismas que generalmente llegan. Exacto. ¿no? Ya ha habido algunas detenciones, estaba leyendo hace un momento que hubo unas detenciones en el norte de Estados Unidos, incluso detuvieron a ciudadanos que no tenían nada que ver, etcétera. Ya hay una... pero estamos hablando de cientos de personas, ¿no? Sin embargo, pues estos procesos ya Médicos Sin Fronteras lleva más o menos 12 años, un poco más, trabajando con la población en movimiento, y ya hemos vivido estos procesos de deportación en años anteriores, de deportación en grandes números, quiero decir. 2018, 19 exactamente, y pues sabemos cómo se dan un poco, quizás esta vez se organizan de otra manera, pero sabemos las consecuencias que tiene. Generalmente los ingresos, los regresos se hacen por la noche en los puntos fronterizos. Los mandan por la noche. Los mandan en autobuses y los entregan a las autoridades mexicanas, y eso, bueno, obviamente pues hay un proceso de registrarlos en México, pero muchas veces pues a mitad de la noche tienen que buscarse dónde dormir, etcétera, en lugares como Matamoros o como Reynosa, que pueden ser muy peligrosos, ¿no? Médicos Sin Fronteras siempre ha tratado de coordinarse con las autoridades para dar orientación. Muchas personas vienen en shock, vienen incluso a veces descompensados porque pues los detuvieron y no tuvieron tiempo de agarrar sus medicamentos, y los tuvieron a lo mejor 3 días en detención o en el trayecto para llegar a la frontera desde otras partes de Estados Unidos. Entonces llegan muchos descompensados, entonces hay un trabajo obviamente de pues, atención médica y también de tratar de contener el shock en el que están sujetos, ¿no? Entonces, pues ahora que se viene esto, que no sabemos qué dimensión tendrá, y en ese sentido la incertidumbre persiste, ¿no? También para nosotros como organizaciones no sabemos qué dimensión va a tener esto, y lo hemos estado reflexionando y planeando nuestros equipos desde las elecciones. Pues sí, desde que se Dijimos, supo, ¿no? aquí hay Claro. que ver. Y estamos preparados y obviamente contactando a autoridades locales en las ciudades para ver... Es justo lo que te Exacto. quería preguntar. ¿Cómo se coordinan con las autoridades Claro. locales? Definitivamente hacemos una coordinación porque por un lado obviamente pues nos conviene mucho, por ejemplo, estar en los espacios en donde se dan estos regresos, estos reingresos, Las deportaciones, sí. porque ahí al menos le podemos dar a las personas orientación, incluso de sus síntomas, ¿no? De si te sientes así es normal, etcétera, para ayudarles a tranquilizar, pero también orientación de dónde pueden encontrar una consulta ya pues más formal, etcétera, dónde estamos ubicados en esa determinada ciudad.
Y entonces hacemos esa coordinación. En otros casos también la coordinación tiene que ver con las jurisdicciones sanitarias, porque, bueno, nuestros equipos móviles pueden ofrecer cierto tipo de atención. Pero y repartir. no mucho más. Exacto, entonces hacemos la coordinación para referir a los pacientes cuando se trate de, por ejemplo, casos más graves, y hacemos el acompañamiento para que se les atienda y que la persona no tenga miedo, etcétera, ¿no? Entonces, definitivamente hay mucha coordinación, sobre todo a nivel local, para hablar con las jurisdicciones sanitarias, con las autoridades de la ciudad y con, por ejemplo, el Instituto Tamaulipeco para los migrantes, ¿no? Y hacemos este tipo de coordinación, porque sí, y esto va a ser ahora mucho más necesario que antes, ¿no? Esto, pues, si se da de la dimensión que se teme que se dé, requerirá de una coordinación entre todas las organizaciones como Médicos Sin Fronteras que trabajamos en el tema, y también de las autoridades locales y de las federales, etcétera, porque pues ya lo estamos viendo y el gobierno ya está montando estos centros de recepción, pero no sabemos todavía de la dimensión que estamos hablando. ¿De qué tamaño va a ser esto? Exacto. ¿No? ¿De qué tamaño? Ahora, ¿ustedes dónde están, Médicos Sin Fronteras? ¿Están Claro. solo en Tamaulipas? No, y próximamente estaremos también en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez. Y lo que buscamos, como te decía, también estamos en Coatzacoalcos, estamos en Tapachula, recientemente en la zona de Huixla, en Chiapas también, y en Oaxaca, en Juchitán, etcétera. Pero buscamos sobre todo tener mucha movilidad, ¿no? Tenemos unos puntos que son más fijos, pero otros equipos que pueden moverse de inmediato. Entonces, digamos, el año pasado te puedo decir que estuvimos en Piedras Negras, en Durango, en La Laguna, etcétera, porque un poco tenemos que estar constantemente identificando dónde se dan acumulaciones de personas, incluso en el Bajío, por ejemplo, hemos estado, ¿no? Entonces, tenemos que tener esta capacidad de maleabilidad, digamos, para poder responder a donde más veamos que de pronto se comienza a acumular personas, ¿no? En este momento estamos ahí y obviamente estamos como esperando, porque también depende mucho de los estados norteamericanos quiénes van, por ejemplo, claramente sabemos que Texas va a ser uno de los que va a hacer las deportaciones, pero podría ser también en Eagle Pass, podría también ser en Tijuana, ¿no? Entonces hay que estar como muy al pendiente de cómo se comienzan a dar estos procesos. ¿Y con qué se han enfrentado ustedes, José Luis? Pues, mira. Me puedo imaginar las historias. Exacto. La verdad es que, y cuando uno va a terreno, obviamente mis compañeros están todo el tiempo ahí, es difícil encontrar una historia más terrible que la otra, ¿no? Sí. Yo me he encontrado historias, por ejemplo, recuerdo muy bien una chica embarazada que había sido novia de un chico que estaba vinculado con las maras en Honduras, que lo mataron, pero entonces de pronto ella se vuelve también objetivo del enemigo. Y entonces ella venía con la panza de 8 meses, 38 semanas, una cosa. Sí. Y me acuerdo que la revisión se hizo aquí en la Ciudad de México. Obviamente nuestro equipo le dijo, quédate ya a tener el parto aquí. Y ella era tal su miedo que se trepó al tren, en aquel entonces en Tutitlán, en esa zona, ¿no? Y yo la vi, te quedas, porque pues obviamente no la puedes forzar, pero te quedas sobrecogido de una mujer de 21 años, no recuerdo, que se sube al tren, ¿no? Y otras historias, no sé, gente, por ejemplo, mexicana, que sufrió algún tipo de extorsión, que terminó obviamente en una amenaza de muerte y que pues tuvo que dejar su rancho en Guerrero o ahora en Chiapas, hemos visto, y que ahora saben perfectamente que si no logran pasar, la opción de volver a su casa es casi una sentencia de muerte, ¿no? O de ellos o de sus familiares, ¿no? Entonces hay historias terribles, abuelas que vienen con los nietos porque ya mataron al hijo y a la hija y a los papás, y deciden ellas tomar las riendas y emprender el viaje para proteger a los nietos al menos. Entonces sí, son historias terribles que además se ven agravadas por pues, toda la violencia a la que están expuestos en el tránsito por México. Hablamos de, obviamente, extorsiones, secuestros, violencia sexual. En los últimos meses vimos un incremento importante en los casos de violencia sexual, porque se usa como una forma de presión y de, digamos, de someter a las personas y a las mujeres, pero también a los hombres. Y pues obviamente nosotros buscamos que las personas busquen atención lo más pronto posible, si se puede dentro de las 72 horas posteriores al evento para prevenir infecciones, etcétera. Pero muchas veces, incluso como sabemos, se dan múltiples eventos de violencia sexual en el trayecto, ¿no? Entonces son situaciones verdaderamente terribles. Y hay trata, ¿no? Exactamente, ¿no? Es trata, extorsión. Aquí en la Ciudad de México tenemos un centro que le llamamos CAI, Centro de Atención Integral,
en el que tratamos casos graves que necesitan un tratamiento de largo plazo e integral de personas que han sido víctimas de tratos inhumanos, secuestros, etcétera, que ya tienen incluso consecuencias físicas que requieren fisioterapia, pero también tratamiento psiquiátrico, etcétera. Y entonces es un centro de día en el que ofrecemos atención a estos casos ya sumamente graves, ¿no? Que son mexicanos y de otras partes de Centroamérica o del mundo, ¿no? Ahora, estos programas de los que ha hablado y estos apoyos de los que ha hablado la presidenta parecen insuficientes ante el problema, ¿no, José Luis? Sí, a ver, para nosotros es difícil como ponernos a juzgar si está bien o está mal. Yo creo que todos en este momento tenemos que estar como muy preparados a poder responder de inmediato, ¿no? Nosotros tenemos capacidad de respuesta. Exacto, ¿no? Y de escalar las cosas de inmediato. En este momento, pues ya hemos escuchado los anuncios de que se están construyendo centros de recepción en Matamoros, en Ciudad Juárez, etcétera, en Tijuana, y hay que decir que los gobernadores también están pues, coordinando ese tipo de actividades, pero pues hay que decir que nosotros también estamos en una situación de que nosotros tenemos emergency preparedness, o sea, es decir, tenemos que tener incluso un stock y tenemos que estar listos para poder adaptarnos a la magnitud, y en este momento pues todavía estamos mucho en el terreno de la especulación. Sí, ¿no? claro. Entonces, también ir y montar algo gigantesco y de pronto ahí no pasa, pues es un desperdicio de recursos, sí, es un desperdicio de personal, etcétera, ¿no? Entonces, pues es un poco quizás el juego al que estamos sujetos hasta que veamos en qué medida estas disposiciones de parte del gobierno de Trump se van a implementar ya en el terreno, ¿no? Y una vez ahí, pues buscar, pues sobre todo esta escalabilidad que pueda ser necesaria. Ahora, parece muy contundente Trump, ¿no? Sí, sí. Es decir, muy decidido, pues, a hacerlo, ¿no? Nosotros sabíamos que iba a haber, incluso desde el primer día, y lo veníamos en nuestro análisis interno, sabíamos que podía haber este tipo de, digamos, golpe mediático, hay que decir, pero que obviamente pues hay que esperar a ver en qué se traduce ese golpe mediático en el terreno, ¿no? Ahora se ve, sí, más determinado a hacer estas detenciones y empezar estos procesos, pero bueno, al final de cuentas, en este momento todavía tenemos que esperar a que comience a darse, ¿no? Ahora, a propósito del terreno, ustedes están ubicados, José Luis, en territorios violentos y de gran inseguridad. ¿Cómo lo hacen ustedes con su personal, no? Claro, obviamente pues tenemos unos protocolos de seguridad y una forma digamos, de gestionarnos en términos de, incluso en algunas zonas no salir de noche cuando termina la labor diaria. Pero hay que decir, y eso es algo que hacemos en muchas partes del mundo, que por un lado tenemos la ventaja de nuestra independencia financiera, que digamos que eso nos da como una legitimidad ante la población local e incluso ante pues, los grupos armados que pueda haber aquí o en otra parte. Que ahí está. Y en ese sentido también somos muy transparentes en lo que hacemos y nos apoyamos mucho de la comunidad. No usamos seguridad armada, por ejemplo, ¿no? Para nada. Porque, digamos, obviamente el hecho de que vean que lo que estamos haciendo es exclusivamente médico humanitario, y que no tenemos una agenda, pues nos da esta protección, ¿no? Obviamente pues no la jugamos y tal, pero en este momento puedo decir que nuestra imagen en las comunidades es muy bien recibida y eso nos brinda esta protección, digamos, comunitaria con la que podemos trabajar, ¿no? Y se coordinan con las autoridades sanitarias del lugar, ¿no? Principalmente. Y de seguridad sí. también, supongo. Exacto, ¿no? Pero principalmente las sanitarias, por este tema, obviamente, además de que pues, legalmente lo tenemos que hacer, pero también por este tema de poder referir casos más serios, que necesiten quizás una cirugía, que necesiten un tratamiento. Es que te puedo decir, no sé, una apendicitis, ¿no? Y que nosotros no tenemos quirófanos, por ejemplo, ¿no? O no tenemos medios de tratamiento más... Son tratamientos... Exacto, es como una consulta médica... inmediatas. Exacto, ¿no? Y que a veces puede ser un poco más de largo plazo. Una de las complicaciones que tenemos es que la gente se quiere seguir moviendo, ¿no? Entonces, a veces, pues, es convencer a las personas que se queden un poco para que avancen más en su proceso, pero sobre todo, si es una situación médica más compleja, que digamos ya es un nivel secundario, terciario de atención, pues que sí podamos hacer la referencia y para eso pues obviamente mantenemos una coordinación, por ejemplo aquí en Ciudad de México, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué tan disuasivas son estas medidas para que la gente, es que
¿Frente a qué están estos migrantes? Claro, ese es uno de nuestras, digamos, nuestras grandes críticas, y no solo aquí en el contexto de la migración en México y Centroamérica, sino también, como sabes, tenemos proyectos de migración en el Mediterráneo, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos clarísimo que las medidas de detención, de contención, nunca son exitosas, y lo que simplemente hacen es que arrojan a las personas a las redes más clandestinas todavía, poniéndolas en más peligro. Pasa en el Mediterráneo, pasa en África del Sur, pasa aquí, ¿no? Y sabemos que la gente tiene y viene con un nivel de desesperación y de miedo que va a caer en este tipo de redes todavía más peligrosas, en las que obviamente les cuesta más caro, pero también pueden ser sujetos a eventos de violencia mucho más severos, ¿no? Entonces, en realidad, a ver, y sabemos la extensión de la frontera con Estados Unidos es gigantesca, y sabemos que, pues sí, el crimen organizado tiene muchas avenidas, y pues lo más grave es que los ponen en una situación mucho más vulnerable, porque la gente lo va a seguir intentando, pero esta vez de formas más peligrosas. Entonces, por eso nosotros siempre llamamos a que se abran las medidas, los canales seguros y legales. Porque si la gente tiene la forma de hacerlo legalmente, lo va a hacer legalmente. La gente no quiere. Pues no, claro que no. Entonces, y esa es como parte de la discusión a nivel de digamos, de nuestra incidencia pública y política, de decir, es que si haces todas estas medidas de contención, lo único que generas es favorecer a estas redes de trata y de tráfico, y someter a las personas a situaciones mucho más peligrosas y violentas, ¿no? Pues claro que no quieren, llevan una vida de pesadilla, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, ¿quién quiere además tener que pagar $20,000 cuando podría hacerlo de una manera legal? Y que además muchas veces es producto de que toda la familia se juntó para mandar a una persona y luego nos ayudas, y juntaron dinero por años a veces. Pues obviamente pues no les gusta la idea de tener que pagarle a un coyote mucho más dinero de lo que cuesta el viaje, por ejemplo, ¿no? Eso por un lado, pero luego llegan aquí y pues también son extorsionados, asaltados, los copta el crimen organizado también, ¿no? Exacto, ¿no? Y pasa también en los países de Centroamérica, en Honduras, en Guatemala, en México. Pues obviamente hay muchos puntos de toque, digamos, en los que se ven expuestos a estas extorsiones, llámese las policías de los países, los agentes de migración de los países, porque no solo México, hay que decir, ¿no? Es un fenómeno, sí, no, claro, y que se ha convertido en un negocio gigantesco, ¿no? En la región, y que involucra tanto a autoridades como obviamente a miembros del crimen organizado, y que pues la gente es un poco como ir esperando el golpe por cualquier lado, ¿no? La extorsión, el soborno, la amenaza, el secuestro, la violencia sexual. Es un camino de obstáculos terrible. Terrible, ¿no? Sí, terrible. Sí. Ahora, y es otra tragedia, y viven otra tragedia. ¿Cómo nos portamos los mexicanos con ellos y las comunidades, ¿no? Pues a ver, reaccionan? Creo que ha habido como momentos pico y momentos en los que ha habido como muy buena respuesta. Nosotros debemos decir que en las comunidades en donde trabajamos, generalmente nuestra presencia también de alguna manera pues es bien recibida, no de alguna manera, totalmente es bien recibida por la comunidad local, porque pues estamos apoyando a esta población y a sus necesidades, y hacemos todo este proceso, por ejemplo, organizamos, si están en un campamento, en ocasiones hemos organizado que se limpie todo para que no sea un foco de infección, etcétera, ¿no? Pero obviamente... Una crisis terrible. Claro, ¿no? Y no sé, recordemos cuando se dio este pico de las caravanas, en los primeros semanas se dio como una actitud de la población mexicana muy de recibirles y de entenderles, pero conforme pasan los meses, pues la gente empezó a mostrar cierta resistencia, ¿no? Y nosotros nos pasa incluso en nuestras redes sociales, que a veces pues tienes ahí el comentario de que se regresen a su casa, que no sé qué. Bueno, ¿no? Entonces yo creo que a veces es como... Sí, una situación como muy ambivalente, ¿no? Y yo creo que pues obviamente nosotros nos trabajamos mucho por generar esa empatía. Creo que pues a todos nos podría pasar, y más lo sabemos en este país. Claro. Y es muy importante que tengamos esta empatía, porque esta gente de verdad no lo eligió, ¿no? Y no está le quedó pasando, otra ¿no? opción. Y nosotros como organización humanitaria es
te caíste, te doy la mano para ayudarte a levantar, ¿no? Ese es nuestro mandato, nuestra razón de ser, ¿no? Entonces, obviamente, promovemos que la gente pues comparta ese sentimiento de solidaridad y de empatía, ¿no? Pero obviamente pasan distintos periodos, ¿no? Ahora aquí en Ciudad de México, por ejemplo, vamos en Vallejo, en La Soledad, acá más en el centro, etcétera. Pues y obviamente al principio hubo una recepción ayudada incluso por la Iglesia Católica, etcétera, pero obviamente hay subidas y bajadas en cuanto a la aceptación del barrio, por ejemplo, de que pasados unos meses pues comienza a generar molestia. Entonces es un proceso complicado y que yo creo que pues mientras mantengamos este espíritu de solidaridad, de empatía, de que pues estas personas están en una necesidad súper extrema, que vienen de situaciones súper extremas, pues podremos navegar este proceso que además con la tradición de refugio que tiene México. Que tiene México. Ahora, no es que nos falte solidaridad o empatía, ¿no? Pero hay que sensibilizar un poco a la gente. Y entender que también tiene sus propios problemas, ¿no? Claro, no, exacto, ¿no? Y es difícil a veces la lucha por los recursos, y pasa en México y pasa en el mundo, en todos lados, ¿no? Pienso en los refugiados de Myanmar, en Bangladesh, etcétera, ¿no? Es un proceso complejo. Las comunidades de acogida, pues también se ven, digamos, constrained, ¿cómo se dice en español? Como muy puestas al límite en muchas ocasiones, y entonces por eso también pues el hecho de que existan organizaciones locales que apoyen a las comunidades, etcétera, un poco para navegar esta situación. Pero bueno, un poco también es pensar, pues esa es la situación que nos tocó vivir como sociedad en su conjunto, y lo mejor sería que tratemos de ayudarnos entre todos para salir adelante, ¿no? Ahora, pienso en esta instrucción del presidente Trump, en el sentido de que haya redadas en iglesias, escuelas, incluso hospitales, ¿no? ¿Cómo va a llegar la gente deportada? Exacto, esa es una de las cosas que nos preocupa, como te comentaba, este tema de estas detenciones que son de inmediato, y que pues, muchas veces la gente llega con lo opuesto, ¿no? Y si tenía medicación no se la trajo, y no se trajo un suéter, etcétera, ¿no? Algo con que cubrirse. Y entonces también las condiciones de esta detención, pues obviamente, pues tienen que ser, digamos, respetar ciertos parámetros. Lo vimos hace unos años con la separación de los niños en estas jaulas, etcétera, ¿no? Terribles imágenes. Y también eso es un poco algo que hay que cuidar, que no pase, y denunciar cuando que las condiciones de estos centros, tanto en Estados Unidos como en México, pues tengan unas condiciones aceptables de vida, de alimentación, de acceso a baños, obviamente de calefacción si es necesario, de agua, etcétera, ¿no? Y eso pues es una responsabilidad que además está pues establecida en nuestras leyes, tanto las de Estados Unidos como las de México, ¿no? ¿Cuándo estarían abriendo Ciudad Juárez? Ya muy pronto. Estamos en este momento, de hecho nuestros equipos están allá, nuestro jefe de misiones está estos días ahí. Allá. Sí, y bueno, pero obviamente pues veremos cómo se da el movimiento, y si si tenemos que movernos a otra zona, pues evaluaremos, ¿no? Obviamente no podemos estar en todos los puntos, porque mismo tiempo, y ahí pues ojalá la gente que quiera apoyarnos pueda donar, porque pues obviamente es un país inmenso y hemos estado moviéndonos por todos lados. Pero bueno, pues obviamente con toda la disposición de responder y de apoyar a todas estas personas, tanto las que vienen subiendo como las que probablemente sean deportadas. José Luis, por cierto, la gente que queramos ayudar, ¿dónde podemos ponernos en contacto con claro ustedes que sí. de alguna manera? Nuestra página web es www.msf, que son las iniciales de Médicos Sin Fronteras.mx, y ahí verán hay un botón en el que pueden entrar a las formas de donar. Tenemos muchas formas de donar, obviamente como individuos, pero también como empresas, exacto, con fundaciones, etcétera. Tenemos distintos programas y un equipo, y pues sí, en este momento debo decir que como director de esta oficina en México, pues sí, tenemos también que redoblar nuestros esfuerzos, porque probablemente se nos venga una situación compleja para la que tengamos que ampliar mucho nuestra capacidad, y eso pues implica contratar más enfermeros, más trabajadores sociales, más médicos, traer más medicamento, más vehículos,
etcétera. Sí, y pues para todo eso obviamente tendremos que reforzar nuestra capacidad de recaudación, ¿no? José Luis, pues muchísimas gracias por este trabajo que hacen y muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias, y este es un espacio abierto para cuando quieras. De verdad, gracias. Y lo requieran además. Muchas gracias y seamos solidarios y tratemos de sensibilizarnos sobre el tema, ¿no? Muchas gracias. Gracias, José Luis, gracias. Bueno, y en otros temas, recientemente